Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí conmigo una vez más, listos para sumergirnos en otra emocionante travesía televisiva. Hoy, queridos míos, nos adentraremos en un universo donde las emociones fluyen a borbotones, donde el romance se entrelaza con la traición, donde la pasión arde con una intensidad que deja marcas imborrables. Así es. Nos embarcaremos en un viaje épico a través de las telenovelas turcas. Esas producciones que han conquistado nuestros corazones, que nos han hecho suspirar con anhelo, derramar lágrimas a mares y hasta gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran escucharnos. Prepárense, porque hoy les tengo preparada una selección de ensueño, un listado de esas 12 joyas televisivas que, desde mi más humilde opinión de apasionada televidente, son verdaderamente incandescentes, esos melodramas que te absorben por completo, que no te dejan conciliar el sueño y que te hacen robarte los pañuelos de la cocina como si fueran un tesoro invaluable. Si eres como yo, un alma que vive y respira el drama, que se deleita con los romances envueltos en un halo de tragedia y que se emociona hasta la médula con esos giros inesperados que te dejan boquiabierto, este es tu vídeo. Así que, sin más preámbulos, los invito a que se acomoden, se relajen y se preparen para este festín de emociones turcas. Y, por supuesto, no se olviden de darle al botón de suscribirse si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis recomendaciones y aventuras televisivas. Y ahora sí, vamos a encender el fuego, que el drama turco nos espera. Vamos a comenzar esta odisea por el fascinante universo turco con una producción que, si bien no se encuentra entre las más recientes, marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas de este país y se convirtió en un verdadero fenómeno mundial. Me refiero, por supuesto, a la icónica Amor Prohibido, o Aşk Memnu, como se la conoce en su idioma original. Esta historia, inspirada en una novela clásica, nos sumerge de cabeza en un torbellino de pasiones prohibidas que desafían las convenciones, ambiciones desmedidas que nublan el juicio y secretos oscuros que sacuden los cimientos de una familia de la alta sociedad de Estambul. La trama, por sí sola, es un imán para el drama, pero la verdadera magia reside en la química, la tensión eléctrica que se percibe en cada escena entre Beren Saat, quien interpreta a la inolvidable Biter, y el galán turco por excelencia, Can Tatltu, en el papel de Belul. Cada mirada, cada roce fugaz, cada encuentro a escondidas es una explosión de emociones que te dejará sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los triángulos amorosos que se entrelazan como una red invisible, las traiciones que hieren como puñaladas traperas y los oscuros juegos de poder que se desatan en las sombras, la convierten en una auténtica obra maestra del melodrama, una producción que tienes que ver sí o sí si quieres entender por qué las telenovelas turcas tienen tantos seguidores en cada rincón del planeta. La carga dramática es tan intensa, tan palpable, que, créanme, van a necesitar una buena reserva de pañuelos, porque las lágrimas correrán a raudales. Y si hablamos de pasiones intensas, de amores imposibles que desafían las normas establecidas y que se abren paso con una fuerza arrolladora, no podemos, bajo ningún concepto, dejar de mencionar a la poderosa Sila. Esta historia nos transporta a los áridos y majestuosos paisajes del sureste de Turquía, una región marcada por la tradición y las costumbres ancestrales, para relatarnos el conmovedor destino de Sila, una joven que fue vendida por su propia familia para casarse con el hombre que salvó la vida de su hermano, un hombre que representa todo aquello de lo que ella quiere escapar. La lucha de Sila por su libertad, por sus valores, por su propia identidad, en un ambiente tan hostil y lleno de tradiciones arcaicas que oprimen a las mujeres, te hará sentir cada una de sus batallas, cada uno de sus triunfos y cada uno de sus reveses, como si fueras parte de su propia piel. La tensión que se palpa entre Mehmet Akifalakurt, quien encarna al imponente Boran, y Can Sudere, que da vida a la indomable Sila, es simplemente palpable, una fuerza magnética que te atrae sin remedio a la pantalla. Sus escenas de confrontación, en las que los personajes chocan con la fuerza de dos trenes a toda velocidad, y sus momentos de romance, en los que la pasión se enciende como una llama en la oscuridad, te mantendrán al borde del asiento, sin poder pestañear. Sila no es solo una historia de amor, es mucho más que eso. Es una profunda reflexión sobre la fuerza inquebrantable de la mujer, la importancia vital de la libertad y los peligros que acechan cuando las tradiciones se convierten en cadenas que impiden el progreso. Ahora, vamos a adentrarnos en un melodrama que combina intriga, secretos familiares que se revelan como explosivos, y una historia de amor que florece, como una flor en medio de un campo de batalla, en las peores circunstancias imaginables, Medcezir. Esta serie,
que es una adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC, nos presenta a Yaman, un joven proveniente de un barrio humilde que, después de verse involucrado en un grave problema con su hermano, conoce a la familia de Faruk Beylice, un hombre generoso y con un gran corazón que lo acoge como si fuera uno más de su propia familia. Es en este nuevo hogar donde Yaman conocerá a Mira, una chica de la alta sociedad que vive en una burbuja de privilegios y a la que le cambiará la vida por completo. Entre ellos surgirá una conexión instantánea, un vínculo que desafía las barreras sociales y que se convierte en el motor de esta cautivadora historia. Medcezir es una montaña rusa de emociones que te llevará de la risa al llanto en cuestión de segundos, con personajes complejos, situaciones límite que te mantendrán con el corazón en un puño y una banda sonora que te acompañará en cada momento, marcando el ritmo de los acontecimientos y calando hondo en tu alma. La química innegable entre Serine y Sarkaya, que interpreta a la glamurosa Mira, y a Atay Ulusoy, que da vida al atormentado Yaman, es, sin duda, uno de los mayores atractivos de esta producción. Su romance juvenil, con una carga emocional tan intensa y tan palpable, te dejará sin aliento y te hará creer, una vez más, en el poder transformador del amor. Continuamos nuestro apasionante recorrido con una serie que te va a dejar sin palabras, que te va a volar la cabeza con su intrincada trama y sus giros inesperados, Ezel. Esta producción, que se ha ganado a pulso el título de joya televisiva, cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y por la mujer que ama, la que creía que era el amor de su vida. Tras ser dado por muerto, regresa años después bajo una nueva identidad, convertido en el misterioso Ezel, con un único objetivo en mente, vengarse de aquellos que le hicieron tanto daño. El guión es tan inteligente, tan meticuloso, tan lleno de sorpresas que te mantendrá pegado a la pantalla sin pestañear, tratando de anticipar el siguiente movimiento de cada personaje. La actuación magistral de Kenan Imirzaloglu como Ezel es simplemente sublime, te hace sentir su dolor, su rabia, su sed de venganza, pero también su profunda humanidad, esa parte de él que aún no ha sido consumida por la oscuridad. Es un thriller apasionante que explora las profundidades de la traición, la lealtad, el amor y la venganza, temas universales que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Si buscas una serie que te haga pensar, emocionarte y te deje sin aliento en cada episodio, Ezel es tu opción ideal, una apuesta segura que no te decepcionará. Ahora, prepárense para un clásico moderno, una de esas telenovelas que se han ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones, Kara Sedda, o Amor Eterno, en español. Esta conmovedora historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes que pertenecen a clases sociales muy diferentes y que luchan por su amor en un mundo lleno de adversidades y obstáculos que parecen insuperables, es de esas que te tocan el alma, que te hacen creer en el poder del amor verdadero. Burak Ozcivit, en el papel del íntegro Kemal, y Neslihan Atagul, que da vida a la apasionada Nihan, hacen un trabajo excepcional. Sus miradas son pura poesía, su química es indiscutible. La conexión que se establece entre ellos es tan real y tan intensa que traspasa la pantalla. Cada obstáculo que deben superar, cada sacrificio que deben hacer para proteger su amor, te hará suspirar de anhelo, llorar de impotencia y aferrarte a la esperanza de que, al final, el amor verdadero siempre triunfará. Kara Sedda es una historia de amor eterno, de esos que trascienden el tiempo y el espacio, de esos que te recuerdan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, a pesar de todos los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Si lo que buscas es un drama histórico con tintes de romance que te transporta a una época fascinante y que te sumerge en un mundo de intriga y poder, Muhteşem Yzyl o El Sultán es tu serie. Esta producción nos lleva a la época del Imperio Otomano, a la corte del sultán Suleimán el Magnífico y nos cuenta la historia de su esposa, la ambiciosa y poderosa Hürrem Sultán, una mujer que se convirtió en una de las figuras más influyentes de su época. Más allá de la impecable recreación histórica, esta serie es un verdadero torbellino de intrigas palaciegas, luchas de poder que se libran en las sombras, pasiones prohibidas que se encienden como fuegos fatuos y, por supuesto, mucho romance. Las actuaciones son impecables y la ambientación es impresionante, con una riqueza de detalles que te transportan directamente al corazón del harén. El Sultán ha sido un fenómeno mundial que ha abierto las puertas a muchas otras producciones turcas, convirtiéndose en un referente del género. Es una visita obligada para los amantes del drama histórico y de las historias que están marcadas por la ambición y el poder. Vamos ahora a sumergirnos en una historia de amor y superación personal que te llenará de alegría y te hará creer en las segundas oportunidades, Erken Cikus, o Pájaro Madrugador.
Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un hombre con un espíritu libre y aventurero que vive la vida al máximo. La conexión entre ellos es instantánea, una fuerza irresistible que los atrae el uno al otro, pero su relación estará llena de enredos y malentendidos que pondrán a prueba sus sentimientos. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química arrolladora. Su relación en pantalla es tan creíble y tan natural que te hará creer en el amor a primera vista, en esas conexiones que son tan poderosas que cambian tu vida por completo. Esta serie es una dosis de alegría, un soplo de aire fresco en medio de tanto drama, perfecta para ver cuando necesitas una sonrisa en el rostro y recargar energías. Pero no todo es romance y comedia en las series turcas. También tienen su lado oscuro, ese lado que se esconde en las sombras y que nos muestra la crudeza de la vida. Y para muestra un botón, Çukur. Esta producción nos presenta el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla un barrio en Estambul llamado Çukur. La acción, la tensión y el drama son constantes en esta serie, que también tiene espacio para el amor y la lealtad, para esas conexiones humanas que trascienden el peligro y la violencia. Aras Bulut İnemli hace una actuación soberbia como Yamak, un joven que se ve obligado a regresar a su hogar y tomar las riendas del negocio familiar, a pesar de que siempre había querido una vida diferente. La serie te mantendrá pegado a la pantalla con sus peleas, sus persecuciones, sus giros inesperados y su ritmo vertiginoso. Y si hablamos de acción y suspenso, no podemos, bajo ningún concepto, olvidar a Yerde. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos separados en su infancia que se reencuentran años después, pero en lados opuestos de la ley. Uno es un policía encubierto que lucha contra el crimen y la corrupción, mientras que el otro es un miembro de la mafia que ha crecido en la oscuridad. Atay Ulusoy y Aras Bulut İnemli vuelven a demostrar su gran talento interpretativo en esta serie que te hará cuestionar los límites entre el bien y el mal, que te hará dudar de quién es el verdadero héroe y quién es el villano. La tensión es palpable en cada episodio, te mantendrá con los nervios de punta hasta el final. Vamos a bajar un poco el ritmo con Kuzey Güney. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes entre sí, con personalidades opuestas y formas distintas de ver el mundo. Kıvanç Tatlıtuğ y Burak Ulusoy interpretan a Kuzey y Güney, respectivamente, dos hermanos que, a pesar de sus diferencias, comparten un vínculo muy fuerte que los une de manera inquebrantable. La serie explora las complejidades de las relaciones fraternales, la lucha por el amor, la búsqueda de la identidad y el peso de los secretos familiares que pueden marcar el destino de una persona. Es un drama muy humano, con personajes muy bien desarrollados que te harán reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y sobre las consecuencias que éstas acarrean. Ahora, les traigo una serie que me ha robado el corazón por su ternura, su sensibilidad y su mensaje inspirador. Mucize Doktor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación turca de la serie coreana The Good Doctor, nos presenta a Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome del sabio, que comienza a trabajar en un hospital. Su forma diferente de ver el mundo, su gran empatía y su genialidad en el campo de la medicina, lo convierten en un personaje entrañable y único. La serie es un canto a la diversidad, a la inclusión, a la aceptación de lo diferente, a la valoración de las capacidades de cada persona, más allá de sus limitaciones. Es conmovedora, inspiradora y muy recomendable. Tañer Olmez hace una actuación magistral, que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la empatía y la tolerancia. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y a Serkan, un exitoso arquitecto que le propone un trato inusual, fingir ser su prometida a cambio de una beca. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es palpable y su relación en pantalla te hará suspirar y reír a partes iguales. Es una serie perfecta para ver cuando necesitas un poco de romance y buen humor. Una historia ligera y divertida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante recorrido por las 12 telenovelas turcas más ardientes que te dejarán sin aliento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el romance, la pasión, la traición y el drama que estas producciones nos ofrecen. Hemos pasado por amores prohibidos, venganzas épicas, dramas históricos, comedias románticas y hasta historias de superación personal. Como habrán notado, el universo de las telenovelas turcas es muy diverso y tiene mucho que ofrecer para todos los gustos.
Espero que este listado les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias y personajes que les roben el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo constante y por su pasión por las telenovelas turcas, que es también la mía. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son sus producciones turcas favoritas. ¿Hay alguna que no mencioné y que ustedes creen que debería estar en esta lista? Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis próximas aventuras televisivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!